Desprogramación mental, cómo liberar patrones ocultos y renacer. Introducción. Desde que aprendemos a hablar, a andar y a mirar el mundo, algo muy sutil pero poderoso se instala en nosotros, un conjunto de ideas, miedos, hábitos y certezas que, sin pedir permiso, moldean nuestra vida. Llamamos a eso programación mental. No es culpa de nadie, es la manera en que el cerebro se adapta y optimiza recursos para sobrevivir. Pero con el tiempo, esa programación puede quedarse obsoleta, repetir dolor, limitar posibilidades y mantenernos atascados en conductas que no elegimos conscientemente. Este audiolibro nace de la urgencia de recuperar la libertad interior. Está pensado para quienes sienten que repiten los mismos patrones una y otra vez, para quienes desean desactivar creencias que los condicionan y para quienes quieren renacer desde una versión más plena de sí mismos. No es un manual de frases bonitas, es una guía basada en hallazgos científicos, en estudios de neurociencia, psicología y conducta, y en técnicas prácticas que han mostrado resultados medibles cuando se aplican con constancia. A lo largo de los capítulos exploraremos cómo se forma la programación mental desde la infancia, cómo las experiencias tempranas y las narrativas culturales graban estructuras profundas en nuestro cerebro. ¿Y por qué esas estructuras se activan en momentos críticos de la vida? Veremos la anatomía del cambio, que ocurre en nuestras redes neuronales cuando decidimos aprender algo nuevo, porque la repetición es clave para crear memoria y cómo la emoción actúa como catalizador de la consolidación. Citaremos investigaciones relevantes, por ejemplo, trabajos sobre neuroplasticidad de Michael Merzenich y Eric Kandel, estudios sobre memoria emocional y amígdala, y experimentos sobre condicionamiento y descondicionamiento, siempre con el objetivo de que la práctica que propongo tenga una base verificable. Pero la reprogramación no es solamente un proceso cerebral, también involucra el cuerpo, el lenguaje y las relaciones. Abordaremos técnicas de respiración, de trabajo corporal y de reescritura narrativa que, combinadas, logran un efecto sinérgico. Analizaremos la importancia del sueño, de los estados hipnagógicos para la sugestión y del entorno social como refuerzo o freno para el cambio. Te mostraré ejercicios concretos para identificar creencias limitantes, para dialogar con el subconsciente y para instalar nuevos hábitos con mayor rapidez y solidez. Este libro está organizado como un viaje. Partimos por el diagnóstico, reconocer los patrones, seguimos por la comprensión, entender cómo y por qué se mantienen, y avanzamos hacia la transformación. Herramientas prácticas para la reprogramación. Cada capítulo se apoya en datos, casos documentados y propuestas aplicables. Además, he incluido referencias a investigaciones y autores que han aportado al campo, para que puedas profundizar si lo deseas. Si estás escuchando esto, es probable que algo en ti ya haya elegido cambiar. Esa elección es el primer acto de desprogramación, la señal inicial que rompe la inercia. Mi invitación es a seguir con curiosidad y disciplina, sin juicios, con la compasión de quien entiende que todo proceso de renacimiento implica tropiezos y aprendizajes. A medida que avances por estas páginas sonoras, irás descubriendo que la libertad interior no es un ideal lejano, sino una práctica cotidiana que transforma el pensamiento, las relaciones y la experiencia del mundo. Prepara un lugar tranquilo, permite que la voz te guíe y abre la disposición para experimentar. No prometo atajos mágicos, la reprogramación real requiere tiempo y constancia. Pero sí prometo un método sostenido por evidencia y por práctica, un camino paso a paso para desactivar lo que te limita y activar lo que te potencia. Bienvenido al viaje de la desprogramación mental. Bienvenido a tu renacer. Capítulo 1. La raíz invisible. ¿Cómo se forma la programación mental en los primeros años? La programación mental no aparece de un momento a otro, se construye lentamente, como un tejido que va entrelazando experiencias, emociones y aprendizajes repetidos. Para comprender cómo desprogramarnos,
Primero es necesario saber cómo se instala aquello que, sin darnos cuenta, guía nuestras decisiones y define nuestra manera de percibir la realidad. La ciencia ha investigado durante décadas los procesos de formación de memoria, de aprendizaje temprano y de construcción de identidad. Y hoy sabemos que los primeros 7 años de vida son un periodo crítico en el cual el cerebro opera en un estado altamente sugestionable. El neurocientífico estadounidense John Medina, en su obra Brain Rules de 2008, explica que el cerebro infantil está dominado por ondas cerebrales zeta, un estado asociado con la imaginación profunda y la hipnosis ligera. Esto significa que durante la niñez absorbemos información sin filtros. Las palabras de nuestros cuidadores se convierten en verdades internas y los eventos emocionales se almacenan como referencias sobre cómo funciona el mundo. En 1997, el premio Nobel Eric Kandel demostró que las conexiones neuronales se fortalecen o debilitan según la repetición y la carga emocional. Un evento que se repite muchas veces, o uno que ocurre pocas veces pero acompañado de emociones intensas, forma rutas neuronales duraderas. Por esta razón, frases aparentemente simples como eres difícil, no sirves para esto, debes ser fuerte, o las cosas buenas no duran pueden convertirse en patrones profundos que guían nuestra conducta décadas después. Una persona adulta puede creer que es tímida, que es incapaz de lograr algo, o que no merece ser amada, sin saber que esa creencia fue instalada antes de tener la capacidad de cuestionarla. A partir del año 2000, investigaciones en psicología del desarrollo, como las de la doctora Alison Gopnik, mostraron que los niños construyen modelos del mundo basados no solo en lo que se les dice, sino en lo que observan emocionalmente en su entorno. El cerebro infantil no distingue entre teoría y práctica. Si un niño vive en un ambiente de miedo, aprenderá que el mundo es peligroso. Si vive rodeado de apoyo y calma, formará una programación interna orientada a la seguridad. Por eso, la mayoría de nuestros patrones adultos, desde el miedo al rechazo hasta la tendencia a complacer a otros, no son decisiones conscientes, sino ecos de ese ambiente temprano. A esta programación emocional se suma la cultural. Estudios como los de Geert Hofstede en 1980 sobre diferencias culturales demostraron que las normas sociales influyen en la percepción del individuo sobre sí mismo. En sociedades colectivistas, por ejemplo, el sentido del yo se construye en función del grupo. En sociedades individualistas, se forma alrededor de la autonomía. Estas diferencias culturales se vuelven parte integral de nuestra identidad y condicionan decisiones aparentemente personales como qué carrera elegir, cómo relacionarnos o qué consideramos éxito. Otro elemento central en la formación de patrones es el impacto de traumas tempranos. La psiquiatra Bessel van der Kolk, en 2014, documentó cómo las experiencias dolorosas generan marcas fisiológicas en el cuerpo y en el cerebro, alterando la regulación emocional y los niveles de alerta. Cuando un niño vive situaciones de estrés constante, su sistema nervioso aprende a vivir en un estado de defensa permanente. Años después, la persona puede reaccionar exageradamente ante pequeñas situaciones, no porque el presente lo amerite, sino porque su cuerpo sigue respondiendo al pasado. Sin embargo, no todo en la programación mental es negativo. También heredamos patrones de resiliencia, creatividad y adaptación. Según estudios de la Universidad de Harvard en 2019, los niños que crecen con al menos un adulto emocionalmente estable desarrollan mayores capacidades para manejar estrés, aun si el entorno es difícil. Esto demuestra que las creencias profundas se forman tanto por dolor como por amor, y que un solo modelo positivo puede generar una base sólida para la vida. Todo este conjunto de elementos, las palabras recibidas, los ejemplos observados, la cultura que nos rodea y las emociones que experimentamos, se mezclan para crear una identidad que sentimos sólida, pero que en realidad es moldeable. La programación mental no es una sentencia permanente, es una construcción temporal que puede ser modificada. Comprender su origen es el primer paso para liberarnos.
Cuando descubrimos que aquello que creemos sobre nosotros no es necesariamente una verdad, sino una repetición del pasado, comenzamos a abrir la puerta a la transformación. Este capítulo nos invita a mirar hacia atrás no para juzgar, sino para entender. La programación mental se instaló en un contexto donde no teníamos elección. Pero hoy, como adultos conscientes, sí podemos elegir qué conservar y qué dejar atrás. Renacer implica reconocer la raíz invisible y comenzar el proceso de reescribir nuestra propia mente. Capítulo 2. Los guardianes ocultos. ¿Cómo operan los patrones automáticos en la vida adulta? A medida que crecemos, los patrones aprendidos en la infancia dejan de sentirse como instrucciones externas y comienzan a vivirse como parte natural de nuestra identidad. Actúan silenciosamente, determinando cómo reaccionamos, qué decisiones tomamos y hasta qué oportunidades creemos merecer. Estos patrones funcionan como guardianes ocultos, mecanismos automáticos que se activan antes de que la mente consciente pueda intervenir. La neurociencia ha demostrado que el cerebro opera de manera profundamente eficiente, para ahorrar energía, automatiza todo lo que puede. Según estudios del neurólogo David Eagleman en 2011, aproximadamente el 95% de nuestras acciones cotidianas son dirigidas por procesos inconscientes. Lo que significa que gran parte de nuestra vida es gestionada por programas mentales instalados mucho antes de que pudiéramos analizarlos. Los patrones automáticos se manifiestan de formas diversas. Algunas personas repiten relaciones tóxicas porque su mente reconoce como familiar aquello que vivió en la infancia, aunque sea dañino. Otras sabotean sus propios logros porque llevan dentro la creencia infantil de no ser suficientes. Estos comportamientos no son decisiones racionales. Son respuestas aprendidas que el sistema nervioso activa para mantener una sensación de coherencia interna. El psicólogo Daniel Kahneman, Premio Nobel en 2002, explicó que la mente humana prefiere la familiaridad antes que la felicidad, porque lo familiar requiere menos energía cognitiva. Muchos de estos patrones se esconden en el lenguaje interno. La forma en que nos hablamos refleja programas antiguos en acción. Frases como no puedo, siempre fallo, seguro algo sale mal son signos de una mente que está operando desde condicionamientos previos. El psiquiatra Aaron Beck, creador de la terapia cognitiva en 1960, identificó estas distorsiones como elementos centrales en la formación de la ansiedad y la depresión. No surgen de eventos presentes, sino de interpretaciones impregnadas por el pasado. Así, la mente no responde a la realidad tal como es, sino a la historia que aprendió a contarse sobre ella. Los patrones automáticos también se manifiestan corporalmente. Investigaciones recientes de la Universidad de California en 2018 demostraron que el cuerpo guarda memorias emocionales en forma de hábitos posturales, tensión muscular y reacciones fisiológicas. Una persona que vivió críticas constantes puede desarrollar un patrón respiratorio superficial. Alguien que creció en un ambiente inseguro puede tener el hombro elevado y la mandíbula tensa de manera constante. Estos gestos son expresiones físicas de programas mentales inconscientes. Es por esto que muchas personas sienten ansiedad, aunque racionalmente saben que no hay motivos, el cuerpo está reaccionando a instrucciones antiguas. Otro lugar donde los patrones automáticos se hacen visibles es en la elección de metas. La investigadora Carol Dweck, en 2006, mostró que quienes crecieron en entornos donde el error era castigado desarrollan una mentalidad fija, evitando desafíos por miedo al fracaso. En cambio, quienes fueron animados a explorar y aprender suelen desarrollar una mentalidad de crecimiento, buscando nuevas experiencias sin temor. Estas tendencias no son fruto del azar, son programas profundamente instalados que determinan cómo enfrentamos el mundo. Los patrones también se refuerzan mediante el sesgo de confirmación, un mecanismo identificado por el psicólogo Peter Basson en 1960. La mente tiende a buscar evidencia que confirme lo que ya cree y a ignorar aquello que lo contradice.
Si alguien tiene un patrón que le dice las personas no son confiables, interpretará cualquier pequeño error como prueba de deslealtad. Si otro lleva dentro la creencia no sirvo para esto, verá cada dificultad como un fracaso inevitable. Así, los programas no solo se mantienen, sino que se fortalecen con el tiempo. A pesar de su fuerza, estos patrones no son inamovibles. El cerebro adulto posee neuroplasticidad, la capacidad de crear nuevas conexiones y debilitar las antiguas. En 2005, investigaciones de la Universidad de Londres mostraron que incluso adultos mayores podían modificar estructuras cerebrales mediante nuevos hábitos mentales y sensoriales. Esto significa que los guardianes ocultos pueden ser reemplazados, pero no a través de fuerza de voluntad pura, sino mediante conciencia, repetición y experiencias emocionales diferentes. Comprender cómo operan los patrones automáticos es el primer paso para liberarse de ellos. No se trata de luchar contra la mente, sino de iluminar aquello que ha permanecido en sombra. Cuando vemos claramente un patrón, este comienza a perder poder. Cuando entendemos que nuestras reacciones no son fallas personales, sino programas antiguos que buscan protegernos, surge un espacio de compasión que facilita la transformación. Este capítulo nos invita a observar los automatismos no con culpa, sino con curiosidad. Cada reacción exagerada, cada pensamiento repetitivo, cada emoción que aparece sin motivo aparente es una puerta hacia el origen del programa. Al identificar cómo funcionan estos guardianes invisibles, comenzamos a recuperar el control de la propia vida. Y es entonces, cuando se revela la estructura del condicionamiento, que surge la oportunidad real de desprogramar la mente y renacer desde un punto completamente nuevo. Capítulo 3. El laberinto interno. ¿Por qué repetimos patrones incluso cuando sabemos que nos hacen daño? A lo largo de la vida adulta, muchas personas se encuentran atrapadas en ciclos que parecen imposibles de romper, relaciones que se repiten con distintos rostros, decisiones que llevan siempre a los mismos resultados. Emociones que regresan una y otra vez sin importar cuánto se intente cambiarlas. Este fenómeno no es casualidad, forma parte del complejo laberinto interno construido por la programación mental temprana y reforzado por años de experiencia emocional. Aunque la mente consciente desee cambiar, la mente inconsciente opera con una lógica distinta, basada en seguridad, familiaridad y supervivencia. Por eso, repetimos patrones incluso cuando sabemos que nos hacen daño, el cerebro prioriza lo conocido antes que lo saludable. En 1986, Bruce Lipton, biólogo celular, propuso que nuestras creencias profundas actúan como un mapa interno que dirige nuestras conductas incluso en contra de nuestros deseos. Aunque parte de su obra ha sido interpretada de forma metafórica, estudios posteriores apoyaron la idea central. La mente automática gobierna nuestras decisiones con una fuerza mayor que la voluntad consciente. El psicólogo Jonathan Haidt, en su libro The Happiness Hypothesis de 2006, comparó la mente consciente con un pequeño jinete montado sobre un elefante gigantesco. El jinete quiere girar en una dirección distinta. Pero el elefante, que representa el inconsciente, se mueve siguiendo hábitos antiguos. Uno de los motivos por los que repetimos patrones es la búsqueda inconsciente de coherencia emocional. La teoría del apego, desarrollada por John Bowlby en 1969, explica que los seres humanos tienden a recrear dinámicas emocionales similares a las vividas en la infancia, incluso si fueron dolorosas. Esto ocurre porque esas dinámicas forman la base de lo que consideramos normal. Una persona criada en un hogar donde el afecto era impredecible puede sentirse extrañamente incómoda en una relación estable y segura, confundiendo la calma con aburrimiento. Así, sin darse cuenta, se inclina hacia vínculos que replican el caos emocional que conoció primero. Otro factor determinante es la memoria emocional implícita. Joseph Ledoux, neurocientífico especializado en el estudio del miedo, demostró en 1996 que el cerebro almacena reacciones emocionales fuera del alcance de la mente consciente, especialmente en la amígdala.
Estas memorias no pueden borrarse por simple razonamiento, se activan automáticamente cuando el cuerpo percibe amenazas, reales o imaginadas. Por eso alguien puede sentirse ansioso en situaciones que racionalmente sabe que son seguras, o puede reaccionar con ira ante estímulos insignificantes. La repetición aparece porque el sistema emocional actúa antes que el pensamiento lógico. Los sesgos cognitivos también refuerzan estos ciclos. El sesgo de autosabotaje, descrito en estudios de Edward Jones en 1978, señala que algunas personas se ponen obstáculos a sí mismas para evitar la presión del éxito. Aunque suene contradictorio, el éxito puede ser percibido como una amenaza cuando la programación interna sostiene que no se merece avanzar o que intentar demasiado solo conducirá a la decepción. La mente repite entonces el patrón de fracaso como una forma de autoprotección, manteniéndose dentro de los márgenes de lo conocido. La repetición de patrones también está relacionada con la zona de confort. En 1991, la teoría de Yerkes-Dodson explicó que el rendimiento humano disminuye cuando la activación emocional es demasiado baja o demasiado alta. La zona de confort no es un espacio de bienestar, sino un rango emocional que el cuerpo reconoce como manejable. Una persona puede permanecer en un trabajo que detesta o en una relación dañina porque, aunque no sea feliz, su sistema nervioso sabe cómo reaccionar allí. El cambio implica incertidumbre y exige adaptación, algo que la programación mental interpreta como riesgo. La neuroplasticidad emocional también juega un papel importante en la repetición. Cada vez que experimentamos una emoción asociada a un patrón, reforzamos las conexiones neuronales que sostienen ese comportamiento. En 2016, estudios de la Universidad de Stanford confirmaron que el cerebro fortalece las redes neuronales que se activan con frecuencia, sin distinguir si son útiles o perjudiciales. Así, mientras más veces una persona reacciona desde un patrón antiguo, más fuerte se vuelve ese patrón y más difícil parece romperlo. Incluso el sistema de recompensa participa en este ciclo. La dopamina, neurotransmisor asociado con la motivación, no solo se libera cuando algo nos hace sentir bien, sino cuando anticipamos algo familiar. Investigaciones de Wolfram Schultz en 1997 demostraron que el cerebro produce dopamina ante señales que predicen eventos conocidos, aun si esos eventos no son positivos. La familiaridad se convierte en un premio neuroquímico, manteniendo a la persona atrapada en comportamientos que ya no le sirven. Sin embargo, comprender estas dinámicas no debe llevarnos a la resignación. La repetición de patrones no es una condena, sino un reflejo de la fuerza del inconsciente. Cuando entendemos cómo funciona el laberinto interno, podemos empezar a construir salidas alternativas. La clave está en observar con honestidad, reconocer la raíz de los comportamientos y comenzar a introducir nuevas experiencias emocionales que desafíen lo establecido. Romper un patrón comienza con un acto de conciencia, notar la repetición sin juzgarla. A partir de ahí, el cerebro puede empezar a crear nuevas rutas neuronales. La repetición ya no es una trampa, sino una oportunidad. Cada vez que un patrón regresa, ofrece la posibilidad de responder de una manera diferente. La transformación se vuelve posible cuando dejamos de actuar en automático y elegimos conscientemente una nueva dirección dentro del laberinto que antes parecía inescapable. Capítulo 4. ¿Las sombras que dirigen? El inconsciente profundo y los traumas invisibles que moldean la conducta. El inconsciente es un territorio vasto, misterioso y decisivo. Aunque no podamos verlo ni explorarlo directamente, su influencia se extiende a cada pensamiento, cada emoción y cada decisión que tomamos. En él residen recuerdos fragmentados, emociones reprimidas, experiencias dolorosas no procesadas y patrones que nunca fueron cuestionados. Son sombras internas que, sin proponérselo, dirigen la vida diaria. Para entender la desprogramación mental, es necesario conocer cómo opera esta parte profunda de la psique y cómo los traumas, incluso aquellos que no recordamos conscientemente,
moldean la conducta adulta de manera contundente. La existencia del inconsciente fue estudiada de manera formal por Sigmund Freud a principios del siglo XX. Aunque muchas de sus ideas fueron refinadas o reemplazadas con el tiempo, el núcleo de su teoría, que gran parte de la vida psíquica ocurre fuera de la conciencia, sigue siendo avalado por la psicología moderna. En 2007, un metaanálisis publicado en Perspectives on Psychological Science confirmó que los procesos inconscientes influyen en decisiones complejas, incluso cuando las personas creen actuar racionalmente. Esto significa que la mente consciente no siempre tiene el control, actúa más como un observador que intenta interpretar decisiones que ya fueron tomadas en niveles más profundos. El inconsciente no solo guarda recuerdos reprimidos, también almacena traumas invisibles. Estos no siempre son eventos dramáticos ni situaciones extremas. A veces son experiencias sutiles pero repetidas, como la falta de atención emocional, la sensación de no ser escuchado o la ausencia de apoyo en momentos de vulnerabilidad. En 2014, la psiquiatra Bessel van der Kolk demostró que el cuerpo registra estas experiencias de manera fisiológica, alterando la forma en que el sistema nervioso interpreta la seguridad. Un trauma invisible puede no generar recuerdos claros, pero sí provoca respuestas automáticas, ansiedad sin motivo, miedo a la cercanía, hipervigilancia o incapacidad para confiar. La memoria traumática opera de forma distinta a la memoria narrativa. Mientras la memoria narrativa organiza los eventos en secuencias temporales, la memoria traumática se fragmenta y se almacena en sensaciones corporales, imágenes sueltas y reacciones automáticas. El neurocientífico Antonio Damasio explicó en 1999 que estas memorias implícitas pueden influir en la toma de decisiones sin que la persona tenga acceso consciente al origen de sus emociones. Por eso alguien puede sentir rechazo hacia una situación o una persona sin comprender por qué. El cuerpo recuerda lo que la mente olvidó. Los traumas invisibles también moldean creencias profundas sobre el mundo y sobre uno mismo. La psicóloga Mary Ainsworth, en su estudio de 1978 sobre estilos de apego, mostró que los niños que crecieron en entornos impredecibles desarrollan patrones de apego ansioso o evitativo. Estos patrones se trasladan a la vida adulta y condicionan cómo nos relacionamos. Algunos buscan constantemente aprobación, temiendo ser abandonados, otros evitan la intimidad porque la perciben como un riesgo. Estos comportamientos no son decisiones conscientes, son respuestas aprendidas para sobrevivir emocionalmente. Otra forma en que el inconsciente actúa es a través de reacciones desproporcionadas. La psicología somática ha demostrado que ciertos estímulos activan respuestas antiguas del sistema nervioso, incluso si no son peligrosas en el presente. En 2018, investigaciones de la Universidad de British Columbia confirmaron que personas con traumas no resueltos presentan una activación elevada de la amígdala ante estímulos neutros. Esto significa que el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro, aun cuando la mente consciente sabe que está a salvo. Esta desconexión entre lo racional y lo emocional es una de las razones por las que los patrones dolorosos persisten. El inconsciente también influye en la autoimagen. Creencias como no soy suficiente, nadie me quiere, no puedo confiar en nadie o todo me sale mal suelen tener origen en experiencias tempranas interpretadas desde la vulnerabilidad infantil. Con el tiempo, estas creencias se convierten en verdades internas que limitan la autoestima y la capacidad de avanzar. La psicología cognitiva, especialmente a partir de los trabajos de Judith Beck en 1995, mostró que estas creencias centrales funcionan como lentes que distorsionan la realidad, filtrando solo la información que confirma lo aprendido. A pesar de su profundidad, el inconsciente no es un enemigo. Es un sistema diseñado para protegernos, incluso cuando sus métodos ya no son útiles. Los traumas invisibles no actúan para dañarnos, sino para evitar que revivamos experiencias dolorosas. El problema surge cuando estas respuestas automáticas se activan en contextos donde ya no tienen sentido. La desprogramación no consiste en borrar el pasado,
sino en enseñarle al sistema nervioso que el presente es diferente. Para transformar estos patrones, es necesario traer conciencia a lo que antes estaba oculto. La observación sin juicio permite que las sombras pierdan fuerza. Cuando una emoción intensa aparece, el acto de reconocerla como una reacción antigua abre un espacio de libertad. El cuerpo empieza a comprender que ya no necesita defenderse de peligros que pertenecen a otra etapa de la vida. Este proceso requiere paciencia, compasión y comprensión profunda, pero es el camino hacia la liberación. Al explorar el inconsciente y los traumas invisibles, descubrimos que mucho de lo que creemos ser es simplemente una respuesta aprendida. Comprender esto no solo libera culpa, sino que devuelve poder. El pasado dejó huellas, pero no determina el futuro. Las sombras internas pueden transformarse cuando las iluminamos, y en esa luz comienza el renacimiento interior que marca el verdadero camino hacia la desprogramación mental. Capítulo 5. El mapa somático de la mente. ¿Cómo el cuerpo almacena, reproduce y libera patrones invisibles? El cuerpo humano no es solo una estructura biológica dedicada a sostener la vida, es un archivo viviente de experiencias, emociones y creencias. Cada sensación, cada respuesta automática, cada tensión muscular es un fragmento memorizado de nuestra historia interna. La ciencia contemporánea, especialmente desde finales del siglo XX, ha demostrado que la mente no opera aislada dentro del cerebro, sino que se extiende a través del sistema nervioso, las hormonas, el microbioma y la red de señales eléctricas que recorre cada órgano. En el proceso de desprogramación mental, comprender este mapa somático se convierte en una clave fundamental para liberar patrones ocultos profundamente incrustados. En 1992, el neurocientífico estadounidense Candace Pert publicó investigaciones que revolucionaron la comprensión del cuerpo y la mente. Pert descubrió que los neuropéptidos, mensajeros químicos que regulan emociones y comportamientos, no solo están presentes en el cerebro, sino también en el corazón, el sistema inmune y el intestino. Esta distribución permite que los recuerdos emocionales se almacenen en distintas zonas corporales. Lo que explica por qué ciertos dolores o tensiones persisten incluso cuando una persona cree haber superado mentalmente un trauma. El cuerpo, en su lenguaje silencioso, conserva aquello que la mente racional intenta descartar. Los patrones ocultos más resistentes, como el autosabotaje, el miedo crónico o la desconfianza hacia la vida, suelen estar vinculados a memorias somáticas formadas en la primera infancia. Estudios de la Universidad de Harvard entre 2017 y 2021 demostraron que los niños pequeños fijan respuestas fisiológicas automáticas frente al estrés mucho antes de haber desarrollado un lenguaje interno. Esto significa que muchos adultos cargan con reacciones que se formaron cuando aún no podían expresar lo que sentían. La memoria corporal, por tanto, precede a la memoria cognitiva, lo que explica por qué ciertos bloqueos parecen ilógicos o exagerados desde la perspectiva adulta. La desprogramación mental profunda exige una conexión consciente con estas memorias físicas. Cuando el cuerpo habla a través de dolores recurrentes, cansancio inexplicable o rigidez muscular, no está fallando, está comunicando. La somatización, lejos de ser un capricho, es un mecanismo biológico diseñado para protegernos. En 2004, un estudio de la Universidad de California demostró que el aumento de cortisol en situaciones de estrés produce contracciones musculares específicas en zonas como la mandíbula, los hombros y el plexo solar, creando patrones de tensión que pueden permanecer activos incluso sin estímulos externos. Estas contracciones sostenidas refuerzan la sensación subjetiva de amenaza y así se crea un círculo cerrado de retroalimentación entre cuerpo y mente. Para romper ese círculo, primero es necesario reconocer que cada patrón mental tiene un correlato físico. Cuando una persona experimenta ansiedad, generalmente siente un nudo en el estómago, una presión en el pecho o un hormigueo en las extremidades. Cuando se activa un patrón de desvalorización, suelen aparecer pesadez en la espalda y fatiga muscular.
Estos síntomas no son aleatorios, son señales codificadas en un lenguaje que podemos aprender a interpretar. Al identificar en qué parte del cuerpo resuena un patrón, se abre la puerta a su liberación. El trauma emocional es uno de los ejemplos más potentes de esta conexión. En 2015, investigadores del Instituto Karolinska en Suecia demostraron que las personas con traumas no resueltos presentan modificaciones en la respuesta eléctrica del nervio vago, el cual regula la respiración, el ritmo cardíaco y el equilibrio emocional. El nervio vago actúa como puente entre mente y cuerpo. Cuando su funcionamiento se altera, el organismo entra en un estado de alerta permanente. Esta activación continua provoca que el cuerpo reviva fragmentos del pasado sin que la persona lo note conscientemente. La desprogramación mental implica, entonces, reactivar el tono vagal, permitir que el cuerpo vuelva a estados de seguridad interna y desmantele las respuestas automáticas de supervivencia que ya no son necesarias. Técnicas como la respiración diafragmática, la relajación muscular progresiva o la conexión consciente con sensaciones corporales han sido validadas por investigaciones de la Universidad de Stanford en 2018, mostrando que su práctica constante reduce la activación de la amígdala y reconfigura la manera en que el cuerpo percibe el peligro. Cada pensamiento deja una huella somática. Cada emoción, un patrón eléctrico. Cuando estos patrones se acumulan durante años, terminan moldeando la postura, el tono de voz, la musculatura y la forma en que una persona se relaciona con el mundo. El proceso de renacer mental consiste en desmontar esas capas corporales congeladas para que la energía emocional vuelva a fluir con libertad. Comprender el mapa somático es comprender el territorio verdadero donde reside la programación profunda, no solo en la mente, sino en cada rincón del cuerpo que ha aprendido a sobrevivir. Capítulo 6. Reescritura neuronal consciente. El proceso de sustituir patrones limitantes por circuitos mentales renovados. La desprogramación mental no se trata únicamente de desmontar creencias o identificar traumas, también implica la construcción de nuevas rutas neuronales capaces de sostener una forma distinta de vivir. Este proceso, conocido como reescritura neuronal consciente, es posible gracias al principio científico de la neuroplasticidad. A finales de la década de 1990, investigaciones dirigidas por el neurocientífico Michael Merzenich demostraron que el cerebro humano conserva la capacidad de reorganizarse y crear nuevas conexiones durante toda la vida. Desde entonces, múltiples estudios han confirmado que la estructura cerebral cambia en función de los hábitos, emociones y pensamientos que se repiten de manera consistente. La neuroplasticidad no es simplemente una teoría, es una propiedad física del sistema nervioso. Cada vez que una persona evoca una emoción o repite un patrón mental, las neuronas involucradas refuerzan sus conexiones sinápticas mediante la liberación de neurotransmisores como el glutamato o la dopamina. Esta repetición crea verdaderas autopistas neuronales que facilitan la reactivación del mismo patrón. Por esta razón, creencias como no soy suficiente o nada me sale bien se vuelven tan automáticas. El cerebro ha invertido años fortaleciendo estos circuitos. La reescritura neuronal consciente consiste en convertir este proceso en una herramienta voluntaria en lugar de un mecanismo inconsciente. Uno de los estudios más importantes sobre este fenómeno fue publicado en 2009 por la Universidad de Nueva York. En él, los investigadores demostraron que los recuerdos emocionales pueden modificarse si se reactivan mientras la persona se encuentra en un estado consciente de seguridad y apertura. Este hallazgo reveló que el cerebro no es un archivo estático, sino un sistema vivo capaz de reconfigurar el significado de las experiencias pasadas. La reescritura neuronal, por tanto, no exige borrar la historia personal, sino reinterpretarla desde un nuevo marco que libere el sufrimiento asociado a ciertos recuerdos. Para iniciar ese proceso, es necesario crear una interrupción en los patrones automáticos. El cerebro opera en gran parte mediante hábitos cognitivos, secuencias de pensamiento que se disparan sin análisis consciente.
En 2016, investigadores del Massachusetts Institute of Technology demostraron que la corteza prefrontal, la región encargada de la toma de decisiones y del control consciente, se activa cuando la persona introduce cambios deliberados en su conducta o en su diálogo interno. Esto significa que cada microdecisión en la vida diaria tiene el potencial de alterar la estructura cerebral. Cambiar una frase mental, un gesto, una reacción emocional o un hábito aparentemente pequeño desencadena una cascada de modificaciones neuronales. La reescritura neuronal consciente también se beneficia de la visualización. Desde 1995, estudios de la Universidad de Harvard han demostrado que visualizar un acto motor o emocional produce una activación neuronal muy similar a la que ocurre al realizarlo físicamente. Esto implica que imaginar nuevos patrones de comportamiento, nuevas respuestas emocionales o nuevas creencias puede facilitar que el cerebro adopte esos cambios como reales. La mente no distingue de manera absoluta entre lo vivido y lo intensamente imaginado, ambos procesos generan huellas sinápticas. Por eso, la visualización guiada es una herramienta poderosa dentro de los procesos terapéuticos de desprogramación. Otro elemento clave en la reescritura neuronal es la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Investigaciones de 2018 realizadas en la Universidad de Toronto demostraron que cuando estos tres elementos se alinean, el cerebro libera dopamina y serotonina en proporciones que facilitan el aprendizaje profundo. En contraste, cuando existe incoherencia, por ejemplo, cuando se intenta pensar positivamente mientras el cuerpo se encuentra en estado de tensión, las conexiones neuronales creadas tienden a ser débiles e inestables. Para que un nuevo patrón mental se consolide, es necesario que la persona no solo lo piense, sino que también lo sienta y lo practique. La repetición es el principio fundamental para consolidar cualquier circuito neuronal. En 2014, un estudio del University College London determinó que un hábito requiere entre 18 y 254 días para formarse, dependiendo de la complejidad del comportamiento. Esto significa que la reescritura neuronal no ocurre de manera inmediata, sino progresiva y acumulativa. Cada repetición fortalece la nueva ruta cerebral, y cada desliz hacia el patrón antiguo ofrece una oportunidad para reconectar con la intención original. La clave no es la perfección, sino la constancia. Dentro del proceso de desprogramación mental, la reescritura neuronal implica tres pasos fundamentales. El primero es identificar el patrón limitante con precisión. No basta con describirlo de manera vaga, es necesario observar cuándo surge, qué emociones activa y cómo se expresa en el cuerpo. El segundo paso es interrumpir ese patrón mediante una decisión consciente, un nuevo pensamiento, una respiración profunda, una acción diferente. El tercer paso es introducir de manera repetida el nuevo circuito que se desea crear. Cada vez que se ejecuta este ciclo, el patrón antiguo pierde fuerza y el nuevo se consolida. La reescritura neuronal consciente no consiste en negar la realidad ni en adoptar pensamientos vacíos de contenido. Es un proceso profundo de transformación interna sustentado por la ciencia. Cada persona tiene la capacidad biológica de modificar su estructura mental y, con ello, su destino emocional. No existen patrones permanentes, solo circuitos que han recibido más práctica que otros. Cuando se toma la decisión de reescribir la mente, se inicia un camino en el que la voluntad, la repetición y la coherencia se convierten en los pilares de un renacimiento verdadero. Cada pensamiento es una herramienta, cada emoción una señal y cada acto un ladrillo en la construcción de una mente renovada. Capítulo 7. El poder del lenguaje interno. ¿Cómo las palabras moldean creencias, emociones y destinos ocultos? El lenguaje interno es una de las fuerzas más determinantes en la formación de la identidad psicológica y en el mantenimiento de patrones mentales inconscientes. No es un simple acompañamiento de la experiencia, es el filtro a través del cual interpretamos el mundo y elaboramos significado.
A comienzos de la década de 1980, la psicóloga Elaine Mead demostró que las personas generan entre 45.000 y 65.000 pensamientos diarios, de los cuales la mayoría opera de manera automática y repetitiva. Estos pensamientos conforman lo que se conoce como diálogo interno, un flujo continuo de frases, juicios y narrativas que actúan como instrucciones para el cerebro. Cuando el lenguaje interno es negativo o limitante, los patrones mentales que lo acompañan se refuerzan y se arraigan profundamente. Una de las investigaciones más importantes sobre este tema proviene de la Universidad de Stanford, donde la neuropsicóloga Kelly McGonigal mostró en 2011 que el lenguaje interno no solo describe la realidad interna, sino que incide directamente sobre la respuesta fisiológica del cuerpo. Frases como no puedo, siempre fallo o esto es demasiado para mí provocan activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, generando cortisol y estados corporales asociados al estrés. En contraste, narrativas internas constructivas disminuyen esta activación y promueven estados de calma y estabilidad emocional. Esto confirma que las palabras no son abstractas, producen efectos medibles en la biología humana. La influencia del lenguaje interno sobre la desprogramación mental tiene fundamento en los mecanismos de modelado cognitivo. En 2007, un equipo de investigadores de la Universidad de Chicago observó que, cuando una persona verbaliza una experiencia, su cerebro reorganiza la información emocional de manera distinta a cuando simplemente la recuerda sin palabras. Este hallazgo explica por qué ciertas creencias se vuelven más sólidas cuando la persona las repite mentalmente durante años. El lenguaje vuelve la experiencia más concreta y más real para el sistema nervioso. La repetición constante de declaraciones internas establece un patrón de confirmación que mantiene activo el mismo circuito mental. El lenguaje interno funciona también como un mecanismo de profecía autocumplida. En 1968, el psicólogo Robert Rosenthal demostró, a través del conocido efecto Pigmalión, que las expectativas influyen en el comportamiento de manera significativa. En su experimento, los estudiantes que fueron descritos falsamente como altamente capaces obtuvieron mejores resultados académicos debido al cambio en las expectativas de los profesores. Este fenómeno no se limita al ámbito educativo, ocurre también dentro de la mente misma. Las frases internas actúan como expectativas que el propio cerebro trata de confirmar mediante decisiones, emociones y comportamientos que coincidan con la narrativa dominante. El proceso de desprogramación mental requiere revisar con meticulosidad el contenido del lenguaje interno. Muchas frases automáticas tienen origen en experiencias de la infancia, en mensajes repetidos por figuras de autoridad o en interpretaciones tempranas que nunca fueron cuestionadas. Investigaciones de 2015 de la Universidad de Cambridge mostraron que las creencias formadas antes de los 7 años tienden a consolidarse más profundamente porque el cerebro infantil opera en ondas teta, asociadas a estados de alta sugestionabilidad. Esto explica por qué ciertas frases internas, como no merezco ser amado o debo esforzarme para ser aceptado, se sienten como verdades absolutas incluso décadas después. Transformar el lenguaje interno implica 3 fases fundamentales. La primera es la observación consciente. Esto requiere detener el piloto automático y escuchar de manera deliberada las frases que aparecen de forma espontánea durante el día. Muchas veces, el simple acto de observar revela patrones que llevaban años operando sin supervisión consciente. La segunda fase es la identificación del origen. Comprender de dónde surgió una frase interna permite desactivar parte de su poder emocional, especialmente cuando su origen está ligado a situaciones específicas que no representan la realidad actual. La tercera fase es la sustitución, un proceso en el que se introduce un nuevo lenguaje interno alineado con la identidad que se desea construir. La sustitución no consiste en repetir frases vacías, sino en elegir declaraciones con significado real para el sistema emocional.
En 2020, investigadores de la Universidad de Warwick demostraron que las afirmaciones internas solo producen cambios significativos cuando están acompañadas de una sensación emocional coherente. Si la frase generada tiene un contenido totalmente opuesto a la experiencia subjetiva, el cerebro la rechaza y refuerza la creencia anterior. Por eso, la desprogramación mental requiere crear declaraciones graduales que el sistema pueda aceptar, como estoy aprendiendo a confiar en mí o tengo derecho a sentirme en paz. En lugar de afirmaciones rígidas e inverosímiles. El lenguaje interno también interactúa con los procesos de memoria. Estudios de la Universidad de California en 2012 encontraron que la forma en que describimos una experiencia posteriormente influye en cómo la recordaremos en el futuro. Si la narramos con palabras que acentúan el sufrimiento, la memoria tenderá a almacenarse con más carga emocional. Si la narramos desde un lenguaje de aprendizaje, el recuerdo se vuelve menos amenazante. Este mecanismo permite resignificar eventos del pasado sin negarlos, cambiando la narrativa interna que los mantiene activos como patrones limitantes. El uso consciente del lenguaje interno no solo desprograma creencias, sino que construye nuevos modelos de pensamiento. Cada palabra repetida se convierte en un estímulo que el cerebro usa para organizar la percepción. Así, cambiar el lenguaje interno transforma la manera de interpretar la realidad. Cuando una persona sustituye la frase automática voy a fallar por estoy listo para intentarlo, se producen cambios en la atención, la memoria y la emoción. El cerebro empieza a buscar señales de éxito en lugar de señales de amenaza, y esto altera la conducta de manera significativa. El poder del lenguaje interno reside en que opera continuamente, incluso cuando no se le presta atención. En la desprogramación mental, se convierte en una herramienta fundamental porque permite intervenir en la raíz misma del sistema de creencias. Cada palabra es una instrucción, cada frase una dirección y cada narrativa interna un mapa que guía la conducta. Cuando el lenguaje interno se convierte en un aliado y no en un saboteador, la mente entra en una etapa de expansión donde los patrones antiguos pierden fuerza y un nuevo sentido de identidad comienza a emerger. Capítulo 8. Reescritura de la identidad. ¿Cómo reconstruir el yo desde nuevas narrativas internas? La identidad no es un elemento fijo ni estático, es un proceso dinámico que se transforma de acuerdo con las experiencias, las emociones y las narrativas personales. La psicología contemporánea ha demostrado que la identidad se construye a través de historias internas, patrones cognitivos y representaciones mentales que se consolidan mediante la repetición. En 1995, el psicólogo social Dan M. C. Adams describió la identidad humana como una narrativa en constante edición, donde cada persona organiza su vida a partir de relatos que dan sentido a los acontecimientos. Esta perspectiva narrativa señala que el yo es moldeable, influenciable y capaz de ser reescrito, especialmente cuando se cuestionan las creencias profundas que lo sostienen. La reescritura de la identidad se vuelve fundamental en el proceso de desprogramación mental porque muchos patrones limitantes nacen de una autoimagen distorsionada o incompleta. La identidad está compuesta por tres elementos principales: la historia personal, las creencias centrales y la imagen de uno mismo. Cada uno de estos componentes se forma en etapas distintas de la vida y se ve influenciado por factores externos como la familia, la cultura, la educación y el entorno social. Investigaciones de 2004 de la Universidad de Yale mostraron que las personas internalizan historias sobre quienes son antes incluso de comprender plenamente sus emociones, lo que genera identidades basadas en interpretaciones tempranas que raramente son cuestionadas en la adultez. Cuando una identidad se forma sobre creencias limitantes, la persona desarrolla un sentido reducido de sus capacidades y posibilidades. Estas creencias pueden tomar la forma de pensamientos como no soy suficiente, no merezco cosas buenas, siempre fracaso, o debo esforzarme para ser aceptado.
Estudios de la psicóloga Carol Dweck, realizados entre 2006 y 2012, demostraron que la identidad basada en creencias fijas genera comportamientos defensivos, miedo al error y evitación del crecimiento. En contraste, una identidad flexible, basada en la idea de que el yo puede transformarse, permite la adaptación, el aprendizaje continuo y la liberación de patrones mentales autoimpuestos. La reescritura de la identidad implica primero reconocer que la identidad actual no es una verdad absoluta, sino una interpretación. La neurociencia moderna explica que el cerebro genera una narrativa coherente para dar continuidad a la experiencia, pero esta narrativa no siempre es precisa. En 2014, un equipo de investigadores de la Universidad de Princeton demostró que el cerebro humano tiende a completar huecos en la memoria con información basada en creencias previas, generando una versión editada de la realidad. Esto significa que la identidad, en gran parte, es un recuerdo construido, una historia adaptada a lo largo del tiempo, no una representación objetiva. El proceso de reescritura comienza con la identificación del relato dominante que ha guiado la vida de la persona. Este relato suele estar compuesto de frases, emociones y recuerdos que se repiten constantemente, moldeando la percepción de uno mismo. Por ejemplo, alguien cuya narrativa fundamental es siempre debo protegerme desarrollará conductas defensivas, dificultando relaciones profundas. Otro cuyo relato es nunca soy lo suficientemente bueno interpretará cualquier error como prueba de su incapacidad. Revisar este relato central implica observarlo sin juicio y luego cuestionar su veracidad. Esta etapa es crucial porque expone las fisuras y contradicciones dentro de la narrativa interna. Una vez identificado el relato dominante, el siguiente paso es reconstruir una nueva narrativa basada en la evidencia actual y no en creencias antiguas. La terapia narrativa, desarrollada por Michael Witte y David Epstein en los años 90, propone separar a la persona del problema, permitiendo construir una historia alternativa en la que el yo es protagonista de cambio y no prisionero de experiencias pasadas. Esta perspectiva sostiene que, al redefinir el significado de los eventos, la persona reorganiza su identidad alrededor de nuevos valores y posibilidades, lo que se traduce en comportamientos alineados con una visión más amplia de sí misma. La neuroplasticidad, concepto ampliamente estudiado por el neuropsiquiatra Norman Deutsch en 2007, respalda científicamente la posibilidad de reescribir la identidad. El cerebro cambia constantemente y reorganiza sus conexiones en función de nuevas experiencias y pensamientos repetidos. Al introducir una narrativa interna nueva y consistente, el cerebro comienza a activar diferentes rutas neuronales, creando patrones que sustentan una identidad más saludable. Con el tiempo, estos nuevos circuitos reemplazan a los antiguos, no mediante una eliminación inmediata, sino a través de la repetición consciente de experiencias y narrativas que validan la identidad renovada. La reescritura de la identidad no es un proceso superficial de afirmaciones positivas, sino un trabajo profundo de reinterpretación de la historia personal. Implica transformar el sentido de los eventos, no negarlos. Una experiencia dolorosa del pasado no desaparece, pero su significado puede cambiar. En 2018, investigadores de la Universidad de Toronto demostraron que, cuando una persona reorganiza la historia emocional de un recuerdo, la activación en la amígdala disminuye. Y el recuerdo se integra desde un contexto más amplio y menos amenazante. Esto confirma que la identidad puede liberarse del peso emocional del pasado sin borrar lo ocurrido. A nivel práctico, la reescritura de la identidad implica 3 elementos esenciales. El primero es clarificar quién se desea ser, un ejercicio que define valores, metas internas y cualidades personales. El segundo es seleccionar narrativas que sostengan esta nueva identidad, como soy capaz de aprender, merezco bienestar o estoy construyendo una vida alineada con mis valores. El tercer elemento es encarnar esta narrativa a través de acciones concretas. La identidad no cambia únicamente con ideas, cambia con decisiones repetidas que validan el nuevo relato.
El yo es un proceso en permanente transformación. Comprender esto libera a la mente del paradigma rígido de así soy y abre un espacio para convertirse en lo que está más alineado con la esencia. Cada capítulo de la propia vida puede ser reescrito si existe la disposición de revisar el lenguaje interno, cuestionar la narrativa dominante y elegir una visión más amplia de uno mismo. La identidad puede ser una prisión o un puente hacia la expansión. Reescribirla es el acto consciente de elegir el puente, permitiendo que el ser humano renazca desde un sentido renovado de posibilidad, autenticidad y libertad interior. Capítulo 9. El cuerpo como archivo oculto. ¿Cómo las memorias somáticas perpetúan patrones inconscientes? El cuerpo humano es mucho más que un sistema biológico, es un archivo viviente donde se almacenan memorias emocionales, patrones de respuesta y experiencias que no siempre alcanzan la conciencia. Esta idea, que durante décadas fue considerada una hipótesis intuitiva dentro de disciplinas alternativas, ha sido respaldada por estudios científicos que muestran cómo el cuerpo registra información emocional de manera profunda y persistente. En 1992, la neurocientífica Candace Pert demostró que las emociones no se alojan exclusivamente en el cerebro, sino que están distribuidas por todo el cuerpo a través de neuropéptidos, pequeñas moléculas que comunican estados emocionales a nivel celular. Esta investigación abrió la puerta al concepto moderno de memoria somática, la idea de que el cuerpo recuerda experiencias incluso cuando la mente consciente las ha olvidado. El fenómeno de la memoria somática se manifiesta cuando ciertos estímulos, posturas o tensiones musculares desencadenan respuestas automáticas que parecen desproporcionadas para la situación presente. Ejemplos comunes incluyen ansiedad repentina en ciertos lugares, reacciones de defensa durante interacciones ordinarias o sensaciones corporales que emergen sin explicación aparente. En 2010, un estudio en la Universidad de Harvard mostró que experiencias tempranas de estrés dejan marcas medibles en la actividad del sistema nervioso autónomo, influenciando cómo el cuerpo responde al mundo durante décadas. Esto explica por qué patrones emocionales y conductuales se mantienen activos incluso cuando la persona cree haber superado un evento pasado. El cuerpo funciona como un mecanismo de protección. Cuando atraviesa situaciones de intensidad emocional, especialmente durante la infancia, activa respuestas automáticas que quedan grabadas como programas de defensa. El psicólogo Peter Levine, creador del enfoque Somatic Experiencing en los años 90, observó que muchos traumas no se almacenan como recuerdos narrativos, sino como impulsos incompletos. Movimientos que no pudieron terminarse, emociones que no pudieron expresarse y tensiones que quedaron suspendidas en el cuerpo. Estos impulsos no resueltos generan patrones repetitivos que condicionan la conducta sin intervención de la mente consciente. La desprogramación mental no puede completarse sin integrar al cuerpo porque la mente inconsciente opera también a través de sensaciones físicas. Las posturas corporales, por ejemplo, influyen profundamente en el estado mental. Investigaciones del año 2012 de la Universidad de Columbia demostraron que posturas expansivas aumentan la sensación de control y reducen los niveles de estrés, mientras que posturas encogidas intensifican el miedo y la resistencia emocional. Esto confirma que la identidad y los patrones mentales no son únicamente cognitivos, están anclados en un diálogo constante entre cerebro y cuerpo. El cuerpo también almacena patrones heredados. En 2013, un estudio publicado en Nature Neuroscience reveló que ciertos recuerdos traumáticos pueden transmitirse a través de modificaciones epigenéticas entre generaciones. Aunque la persona nunca haya experimentado directamente un evento traumático, su cuerpo puede reaccionar como si lo hubiera vivido. Esto explica por qué algunas personas sienten miedos o tensiones sin una causa aparente en su historia personal. La memoria corporal puede contener fragmentos de experiencias de padres o abuelos, consolidando patrones que parecen surgir de la nada. La reprogramación somática requiere reconocer que el cuerpo habla un lenguaje propio.
Este lenguaje se expresa a través de tensión muscular, respiración, ritmo cardíaco, postura y sensaciones internas. Para leer estos mensajes, es necesario desarrollar una atención corporal consciente. La atención plena, estudiada ampliamente por Jon Kabat-Zinn desde 1979, ha mostrado que la observación sin juicio de sensaciones corporales reduce la reactividad emocional y disminuye la intensidad de patrones automáticos. La práctica constante permite que tensiones profundas se liberen gradualmente, desactivando memorias que habían quedado impresas en el cuerpo durante años. Uno de los aspectos más importantes en este proceso es la respiración. El patrón respiratorio está directamente vinculado al estado mental y emocional. En 2017, un estudio de la Universidad de Stanford comprobó que la respiración lenta y consciente activa la red neurológica responsable de la calma, reduciendo la reactividad del sistema límbico. Cuando la respiración se vuelve superficial o acelerada, el cuerpo permanece en estado de alerta, enviando señales de peligro que refuerzan patrones limitantes. Cambiar el ritmo respiratorio reprograma el estado interno y abre espacio para nuevas respuestas emocionales. La memoria somática también se expresa en la forma en que el cuerpo se mueve. Movimientos repetitivos, rigidez en ciertas zonas o falta de fluidez reflejan patrones mentales específicos. La neurociencia del movimiento, explorada por la investigadora Lisa Feldman Barrett a partir de 2014, señala que las emociones son construcciones que dependen en parte de la información que proviene del cuerpo. Es decir, cambiar la forma de moverse altera la forma en que se interpretan los eventos y las emociones asociadas. Por eso, prácticas como el yoga, la danza consciente o técnicas somáticas de liberación ayudan a transformar patrones que parecían puramente mentales. Una de las claves de la desprogramación somática es permitir que el cuerpo complete respuestas que fueron interrumpidas en el pasado. Levine documentó múltiples casos en los que temblores, movimientos espontáneos o respiraciones profundas liberaban tensiones asociadas a eventos antiguos, permitiendo que el sistema nervioso regrese a un estado de equilibrio. Estos procesos no son irracionales ni peligrosos, son la forma natural del cuerpo de concluir ciclos que quedaron abiertos. Reconocer al cuerpo como un archivo oculto implica aceptar que la mente no lo controla todo. Muchos patrones inconscientes no se modifican únicamente con reflexión o análisis, sino con experiencias corporales que reescriben la memoria desde dentro. Cada tensión que se relaja, cada respiración plena y cada movimiento consciente reconfiguran el sistema nervioso, creando espacio para nuevas formas de ser. La liberación somática acompaña la transformación cognitiva, haciendo posible que los patrones antiguos pierdan fuerza y que la persona pueda renacer desde una presencia más completa, donde cuerpo y mente trabajan juntos en un mismo proceso de liberación. Capítulo 10. La reescritura consciente, crear una identidad mental desde cero. El arte de reconstruir la mente con propósito, método y evidencia científica. Durante buena parte de nuestras vidas, creemos que somos quienes somos porque así nacimos, porque así nos formaron, o porque la personalidad es una especie de estructura fija que solo puede modificarse ligeramente. Sin embargo, la evidencia científica acumulada en las últimas décadas apunta en otra dirección. La identidad mental es un proceso dinámico, moldeable y en constante actualización. Investigaciones en neurociencia, psicología cognitiva y epigenética sugieren que la mente posee una enorme plasticidad, y que es posible reescribir patrones profundos si la intervención es sistemática, consciente y sostenida. Esta capacidad no solo permite superar bloqueos internos, sino también reconstruir la forma en que interpretamos la realidad, tomamos decisiones y proyectamos nuestro futuro. Uno de los primeros estudios que dio fundamento a esta idea fue el trabajo de Michael Merzenich en la década de 1980, un neurocientífico pionero de la neuroplasticidad. Sus experimentos demostraron que el cerebro adulto modifica sus conexiones neuronales en respuesta a nuevos estímulos y entrenamientos específicos.
Este hallazgo derribó la creencia de que solo la infancia era una etapa maleable y abrió la puerta a comprender que los adultos también pueden rediseñar su estructura mental. Años después, en 2007, investigaciones de la Universidad de Harvard lideradas por Sara Lazar mostraron que la práctica constante de meditación mindfulness produce cambios medibles en la densidad de materia gris en áreas relacionadas con la memoria, la regulación emocional y la autoconciencia. Estos datos sugieren que la identidad mental, lo que creemos ser, puede revisarse y fortalecerse mediante prácticas deliberadas. Pero la pregunta clave permanece: ¿cómo se reescribe, en la práctica, una identidad mental? El proceso comienza por reconocer que cada personalidad está compuesta por un sistema de creencias centrales, narrativas internas y patrones automáticos que operan como guías invisibles. Muchos de ellos se formaron en la infancia, cuando carecíamos de herramientas para interpretarlos críticamente. Hoy, gracias a la metacognición, podemos observarlos desde una distancia saludable. La metacognición, estudiada por John Flavel en 1979, se define como la capacidad de pensar sobre los propios pensamientos. Practicarla permite identificar qué creencias sostienen nuestras conductas repetitivas y qué historias personales se han vuelto obsoletas. Una técnica efectiva para iniciar esta reescritura es la reconstrucción narrativa, ampliamente utilizada en psicoterapia contemporánea. Este enfoque se basa en estudios como los de Dan M. C. Adams en 1993, quien propuso que la identidad de una persona es una narrativa interna que integra experiencias pasadas, metas futuras y significados profundos. Al reescribir deliberadamente esa narrativa, por ejemplo, reformulando experiencias traumáticas, redefiniendo nuestras habilidades o reinterpretando fracasos pasados, se modifica también la forma en que la mente proyecta el futuro. La neurociencia respalda esta práctica. Diferentes estudios han demostrado que cuando la mente reinterpreta un evento con nuevas palabras y significados, se activan diferentes redes neuronales, lo que reduce la carga emocional negativa y crea asociaciones más funcionales. Otro pilar fundamental en la reescritura de la identidad es la exposición sistemática a nuevos entornos, hábitos y estímulos. En 2014, un estudio de la Universidad de Londres encabezado por Philip Lally mostró que los hábitos requieren entre 18 y 254 días para consolidarse, según su complejidad. Este rango, aunque amplio, confirma que la repetición consciente crea automatismos nuevos que compiten directamente con los viejos patrones. El cerebro, como un organismo en constante optimización, fortalecerá aquellos circuitos que más se utilicen. Por eso, cuando alguien comienza a actuar consistentemente como la versión de sí mismo que desea ser, el sistema nervioso termina aceptando esa nueva identidad como su estado natural. Un aspecto a menudo ignorado es el papel de la epigenética en la reescritura mental. Estudios de Bruce Lipton en 2006 y posteriores investigaciones más rigurosas en epigenética conductual han mostrado que los comportamientos, emociones y entornos pueden activar o desactivar ciertos patrones genéticos. Aunque el alcance exacto de esta influencia aún es materia de debate científico, lo que sí está claro es que los estados mentales sostenidos, como estrés crónico o bienestar prolongado, influyen en la expresión genética. Esto significa que la transformación profunda no solo ocurre en el plano psicológico, sino también en el biológico. Para reconstruir una identidad desde cero, es útil aplicar un método gradual. Primero, se realiza un inventario mental, una exploración honesta de creencias limitantes, hábitos automáticos y voces internas que se repiten. Luego viene la fase de depuración, en la que se decide conscientemente qué patrones ya no sirven. Posteriormente surge la fase creativa, en la que se elige deliberadamente qué tipo de persona se quiere ser en términos concretos, qué valores guían cada día, qué prioridades definen las decisiones importantes, qué comportamientos caracterizan la nueva identidad. Finalmente, la fase de consolidación consiste en actuar diariamente en coherencia con ese nuevo diseño.
Este proceso, aunque sencillo en teoría, requiere compromiso emocional y disciplina. Otro recurso poderoso en esta transformación es la simulación mental, una técnica estudiada por la psicología del rendimiento desde los años 80. Especialmente en el trabajo de Alan Richardson en 1988 con atletas australianos. Sus estudios revelaron que los deportistas que entrenaban visualizando mentalmente sus movimientos mejoraban casi tanto como aquellos que practicaban físicamente. Esta capacidad de la mente para ensayar identidades o estados futuros permite que las personas fortalezcan la versión de sí mismas que aspiran a encarnar antes incluso de expresarla en la realidad. Visualizar de forma vívida la propia transformación no es fantasía, es entrenamiento neuronal. Cuando una persona se compromete con este proceso, ocurre algo notable, su pasado deja de dictar su futuro. Las experiencias antiguas ya no funcionan como moldes, sino como aprendizajes. La mente, al reescribirse, genera nuevas rutas cognitivas, nuevas percepciones y nuevas narrativas que permiten interpretar la vida desde un lugar más amplio. La identidad se convierte en una construcción consciente, no en una herencia incuestionable. Y aunque la reescritura mental no borra por completo los rastros de la historia personal, sí crea un terreno fértil donde la transformación verdadera puede florecer. Crear una identidad mental desde cero no significa olvidar quién se fue, sino decidir quién se desea ser a partir de ahora. Es un acto de libertad profunda, un proyecto de diseño interior que requiere voluntad, método y una comprensión clara de cómo funciona la mente humana. Cada persona que emprende este camino se convierte en el arquitecto de sí misma y al hacerlo, descubre que la desprogramación mental es en realidad un renacimiento consciente. Una invitación a convertirse en la versión más auténtica y expansiva de su propio ser. Capítulo 11. Reinstalar el sistema, integrar la nueva programación mental en la vida diaria. ¿Cómo consolidar hábitos, creencias y estructuras mentales para que la transformación sea irreversible? La desprogramación mental alcanza su punto máximo cuando la nueva estructura interna se integra de manera natural en la vida cotidiana. No basta con comprender conceptos, identificar patrones o reescribir narrativas internas, la verdadera transformación ocurre cuando la mente comienza a operar de forma automática desde su nueva configuración. Este capítulo aborda el proceso final, la consolidación. Es aquí donde los cambios dejan de ser ideas inspiradoras para convertirse en el modo real y permanente de ser. Las investigaciones en neurociencia, psicología del comportamiento y hábitos sugieren que este proceso tiene reglas claras y que seguirlas garantiza una integración profunda de la nueva programación mental. Uno de los pilares más importantes en esta fase es el principio de consistencia contextual. En 2005, un estudio de la Universidad de Duke, dirigido por Wendy Wood, reveló que cerca del 45% de los comportamientos diarios de una persona no son decisiones conscientes, sino hábitos automáticos desencadenados por contextos específicos. Esto significa que cualquier programación mental, nueva o antigua, depende en gran medida del entorno que la rodea. Si alguien está intentando incorporar una nueva identidad basada en calma, foco o autodisciplina, pero vive en un entorno que perpetúa el caos o la dispersión, la mente tenderá a regresar a sus patrones anteriores. Por eso, uno de los primeros pasos consiste en rediseñar, aunque sea ligeramente, los contextos donde se desenvuelve cada día, la habitación, el lugar de trabajo, la rutina matutina y las interacciones sociales más frecuentes. El segundo componente clave es la repetición significativa. Desde los estudios de Donald Ebb en 1949, se sabe que las neuronas que se activan juntas, se conectan juntas. Este principio, base de la plasticidad neuronal, indica que la repetición consistente de pensamientos, emociones y acciones crea rutas neuronales cada vez más fuertes. Sin embargo, los estudios más recientes muestran que no basta con repetir, la repetición debe estar acompañada de un estado emocional elevado o un enfoque consciente.
En 2015, una investigación de la Universidad de Duke y el MIT demostró que las experiencias cargadas de emoción se graban con más fuerza en el hipocampo y la amígdala, fortaleciendo su consolidación. Por eso, cuando una persona realiza afirmaciones trascendentes, prácticas de visualización o acciones alineadas con su nueva identidad, debe hacerlo desde un estado interno que conecte con su propósito, no desde la rutina mecánica. Una herramienta extremadamente útil para la consolidación es el anclaje del comportamiento, una metodología estudiada por B.J. Fogg en 2009 en la Universidad de Stanford. Fogg descubrió que los nuevos comportamientos se instalan más fácilmente cuando se vinculan a acciones ya existentes, como si fueran extensiones naturales del día. Por ejemplo, si la nueva identidad mental incluye claridad y foco, una persona puede establecer que después de preparar su café matutino dedicará 2 minutos a planificar su día. Este tipo de microvínculos hace que la mente asocie estados internos con señales externas, creando automatismos nuevos sin esfuerzo excesivo. La integración también requiere coherencia interna, un concepto explorado por Carl Rollers desde la psicología humanista en la década de 1960. Rollers observó que las personas que viven en coherencia, es decir, que piensan, sienten y actúan en la misma dirección, desarrollan un sentido de autenticidad que fortalece su estabilidad mental. Aplicado al proceso de desprogramación, esto significa que la nueva identidad debe expresarse en los 3 planos: cognición, emoción y conducta. No sirve pensar desde la abundancia y actuar desde el miedo, o sentir confianza pero tomar decisiones desde la duda. La identidad verdadera se consolida cuando estos 3 niveles se alinean de manera constante. Otro aspecto de gran importancia es la gestión de recaídas. Toda transformación profunda implica momentos en los que los patrones antiguos intentan reaparecer. Esto no es evidencia de fracaso, sino parte natural del proceso de consolidación. En 2010, un estudio publicado en el Journal of Personality and Social Psychology reveló que los cambios más duraderos no provienen de mejoras perfectas, sino de la capacidad para recuperarse rápidamente después de una desviación. La clave está en identificar las señales tempranas, pensamientos repetitivos que remiten a la antigua identidad, emociones que generan confusión o conductas que se sienten fuera del nuevo alineamiento. Cuando estas señales aparecen, es fundamental aplicar la conciencia metacognitiva y regresar con suavidad al nuevo estado mental sin culparse ni dramatizar. La consistencia es más importante que la perfección. Las prácticas contemplativas pueden acelerar esta consolidación. Estudios de Richard Davidson en la Universidad de Wisconsin desde 2003 han mostrado que la meditación, especialmente las variantes enfocadas en la atención plena y la compasión, modifica la actividad en la corteza prefrontal, aumentando la capacidad de autorregulación emocional y la claridad cognitiva. Para quienes están reconstruyendo su identidad, esto significa una mayor habilidad para mantenerse centrados en la versión de sí mismos que eligieron, y no en la que heredaron o interiorizaron sin cuestionar. Para reforzar aún más la integración, es útil crear sistemas de retroalimentación. La psicología del rendimiento sugiere que el progreso se acelera cuando existe un registro de evolución. Llevar un diario, grabar notas de voz o diseñar un seguimiento semanal permite ver avances concretos, lo que refuerza la motivación. Además, estudios de la Universidad de Pensilvania en 2016 mostraron que el simple hecho de escribir objetivos aumenta la probabilidad de cumplirlos en un 33%. Documentar el proceso de reprogramación mental no solo orienta, sino que también fortalece la percepción de identidad emergente. La integración en la vida diaria implica también revisar las relaciones interpersonales. El entorno social puede fortalecer o sabotear la nueva programación. En 1999, Elaine Hatfield y su equipo demostraron cómo la contagio emocional hace que las personas adopten inconscientemente los estados internos de quienes las rodean. Esto significa que quienes aspiran a una transformación profunda deben interactuar con personas, comunidades o contenidos que favorezcan su nueva identidad.
No se trata de aislar a nadie, sino de reconocer qué influencias ayudan a crecer y cuáles alimentan patrones antiguos. Finalmente, integrar la nueva programación mental implica comprender que la identidad es un proceso en movimiento. Incluso la mente reprogramada continúa expandiéndose, refinándose y adaptándose. La consolidación no es un final, sino una plataforma para una evolución aún más consciente. La nueva identidad, ya fortalecida, permite enfrentar desafíos con más claridad, tomar decisiones con más intención y vivir desde un sentido más auténtico de propósito. Cuando la desprogramación mental alcanza este punto, la transformación deja de ser un esfuerzo deliberado y se convierte en una forma natural de vivir. La persona ya no busca cambiar, simplemente es el cambio. Y desde ese estado, cada día se convierte en una oportunidad de crecer, consolidar y expandirse, llevando la nueva programación al terreno donde verdaderamente importa, la vida real, con todas sus posibilidades. Conclusión. Renacer desde adentro, el inicio de una mente libre. La desprogramación mental no es un acto instantáneo ni un evento aislado, sino un proceso profundo de redescubrimiento. A lo largo de este audiolibro, has atravesado los cimientos de la mente humana, explorado la arquitectura oculta de los patrones que gobiernan pensamientos y emociones, y recorrido el camino que conduce a la liberación interior. Cada capítulo ha revelado un componente esencial, desde los orígenes de las creencias que heredamos sin cuestionar, hasta las raíces emocionales que sostienen nuestros comportamientos más automáticos. Hemos visto cómo la neurociencia moderna, la psicología cognitiva, la epigenética y los estudios sobre plasticidad cerebral coinciden en un punto central: la mente puede cambiar, y puede hacerlo de forma estructural, real y medible. En este recorrido también descubriste que gran parte de lo que llamamos yo fue moldeado por experiencias tempranas, dinámicas familiares, entornos sociales, memorias emocionales y sistemas de creencias que operan desde la sombra. La desprogramación mental implica arrojar luz sobre estas estructuras y cuestionar, quizá por primera vez, si realmente definen quién eres o simplemente representan una versión antigua que ya no encaja con tu presente. Entender esto abre una puerta inmensa, la posibilidad de reconstruirte desde adentro, ya no como una reacción a tu pasado, sino como una elección consciente hacia tu futuro. El proceso de liberación implica confrontar viejos relatos, desmontar pensamientos limitantes y desafiar la inercia de los hábitos arraigados durante años. Pero también implica descubrir recursos internos que siempre estuvieron ahí: la capacidad de observar tu mente, de cuestionar su contenido, de elegir nuevas interpretaciones, de crear nuevas conexiones neuronales y de instalar comportamientos coherentes con la vida que deseas construir. La ciencia lo respalda: el cerebro cambia cuando tú cambias. La biología responde a tus decisiones. Tu identidad es más flexible de lo que jamás te enseñaron a creer. Pero la desprogramación no termina en la comprensión, se completa en la acción diaria. En integrar, como una forma natural de vivir, los nuevos pensamientos, emociones y comportamientos que has elegido. En actuar desde la coherencia, en sostener la nueva identidad incluso cuando las viejas voces intenten regresar, en hacer del presente un laboratorio donde tus elecciones toman forma. Esta integración, como viste en el último capítulo, no es perfecta, pero es poderosa. Cada día que actúas desde tu nueva programación, la refuerzas. Cada día que eliges tus pensamientos, debilitas lo que alguna vez te limitó. Y con cada decisión consciente, renaces un poco más. Este cierre no es un final, sino un punto de inicio. A partir de aquí, llevas contigo herramientas prácticas, comprensión profunda y una nueva perspectiva sobre ti mismo. Ya no eres un espectador de los procesos que ocurren dentro de tu mente, ahora eres su arquitecto. Y con esa responsabilidad llega también un regalo: la libertad de decidir quién quieres ser, cómo quieres pensar y qué vida deseas construir. Renacer no significa olvidar lo que fuiste, sino convertirte en la versión más consciente de ti mismo.
Significa comprender que tu mente es un territorio moldeable, que tus creencias pueden transformarse y que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a un estado más libre, más auténtico y más alineado con tu propósito. La desprogramación mental no es una técnica, es un camino. Y tú ya has comenzado a recorrerlo. A partir de hoy, todo lo que hagas puede convertirse en una afirmación poderosa de tu renacimiento interior. Porque ahora sabes algo que nadie podrá quitarte. La libertad comienza en tu mente y tú tienes la llave.